Hola y bienvenidos a Llamados a Servir, donde le traemos las historias detrás de las historias, un espacio donde exploraremos diversas e interesantes experiencias, éxitos y fracasos de agentes de ley y orden, primeros respondedores y militares alrededor del mundo. Les recordamos que parte de nuestro contenido podría ser de carácter gráfico para algunas personas. Ahora con ustedes Alex Ferrer. Buenas. José Vicente. Hola, hola. Y quien les habla, Roberto Hernández. En esta ocasión vamos a estar conversando un rato con Leo Silva, un agente especial retirado de la Administración del Control de Drogas, mejor conocido como la DEA por sus siglas en inglés. Leo se retiró de la DEA luego de 28 años de servicio, durante los cuales estuvo destacado en la frontera de los Estados Unidos y México, al igual que en Guadalajara y Monterrey, cuando estuvo trabajando en México. Su misión en México le proveyó el fondo para su libro Reign of Terror o Reinado del Terror, el cual relata sus experiencias en Monterrey trabajando contra el cartel Los Zetas. Leo, bienvenido y primero que nada, gracias por aceptar nuestra invitación para compartir con nosotros hoy. No, para mí es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Sí. Leo, pudimos hacer contacto con Leo nuevamente gracias a Steve Murphy. Otra vez, gracias a Steve Murphy y también gracias a Chris Feistel, que fue el invitado anterior que tuvimos. Después que terminamos de hacer la grabación, Chris fue el que dijo, ustedes han hablado con Leo Silva. Y le digo, no, pero ya hicimos contacto con él y él volvió y le hizo contacto con Leo y Leo y yo entonces pudimos, Leo y nosotros pudimos coordinar y agendar para estar aquí. Nuevamente, gracias, Leo. Nosotros por lo regular nos gusta comenzar aprendiendo un poquito de nuestro invitado antes de entrar a lo que nosotros, el tema específico que queremos cubrir. Cuéntanos un poquito de dónde eres, dónde te criaste, dónde naciste, cómo fue que empezó ese interés tuyo para entrar en la profesión de ley y orden, y cómo fue que comenzó tu carrera. Pero vamos a empezar de dónde eres, dónde te criaste, cuántos Claro que sí. chancletazos te dieron, todo eso. Claro que sí, mire, yo soy de la frontera de Texas, frontera con México, en la parte más sureña de Texas, que es Brownsville, Texas, y hace frontera con la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Entonces yo soy nacido y me crié ahí, fui a la escuela en Brownsville. Entonces yo estudié ahí en Brownsville, Texas, y lo que pasa es que yo no pensé cuando fui a la universidad entrar a una carrera de la ley y orden. Yo ni sabía lo que era la DEA en aquellos tiempos. Lo que pasa es que mi mamá trabajaba en un bufete de abogados y su compañera de trabajo, su esposo era un agente de la DEA. Él se llamaba Tony Tamayo. Entonces, mi mamá le platicaba de mí a su compañera y la compañera pues obviamente le platicaba a Tony y Tony tomó un interés conmigo y como quien dice, me reclutó para entrar a la DEA, me empezó a hablar lo que es la DEA y esas cosas, y me interesó, pero yo cuando estaba en la universidad, mi meta era ser maestro de inglés. Yo estaba estudiando para ser maestro, literatura y las enseñanzas de inglés, porque allá en Texas había muchos compañeros míos en la escuela, en la preparatoria y la primaria, que no hablaban muy bien el inglés, no manejaban muy bien el idioma. Y yo Aquí quería, tienes tres que no hablan bien ni el español ni en inglés. bueno, algunos también de los dos, ¿verdad? Pero la mayoría hablaban puro español y no manejaban bien el inglés. Y era muy difícil para ellos, pues, operar en la sociedad, ¿no? O sea, porque pues allá en aquellos tiempos no nos dejaban hablar inglés en las escuelas. Y si no hablabas, pues no, era muy, muy difícil. Y mi meta era ayudar a esos niños que no podían hablar y yo enseñarles. Eso fue mi meta cuando yo entré a la escuela, a la universidad. En aquellos tiempos se llamaba Pan American University, ahora es University of Texas, RGV. Y eso era mi meta.
Entonces empecé a hablar con Tony Tamayo de la DEA y yo le dije, hey, pues yo estoy estudiando para ser maestro de inglés. Dice, no importa, dice, no tienes que estar estudiando ley y orden, criminal justice o algo así. Tú sigue con tu carrera de inglés y cuando ya te recibas, metes tu solicitud para la DEA y a ver qué pasa. Porque queremos a alguien que tiene estudio, que tenga su diplomado, y a cierto nivel de calificación. Y pues eso hice. Y estamos hablando de los años 80 cuando empecé a hablar con el señor Tamayo. Y en los años 80, yo gradué en el 85 de UTRGV. Ok. Entonces, en el 85, año 85 pasaron muchas cosas que me captó la interés, especialmente el secuestro del agente Enrique Camarena en Ujú. febrero de 1985. Entonces me captó el interés pues uno como estudiante en aquellos tiempos pues no puede hacer nada, pero a mí me gustaría haber estado ahí y poder ayudar en la búsqueda y en la investigación. Y eso fue lo que me captó el interés en la DEA y cambió mi modo de pensar, pues, y empecé a interesarme más en la DEA y ya fue cuando metí mi solicitud para la DEA. O sea que tú no, tú solamente solicitaste para la DEA. Esa fue la única agencia de ley y orden que tú solicitaste. Exactamente, nomás la DEA, sí. ¿Y Entonces, cuán? Ajá, coge. entonces cuando me recibí, yo tenía 21 años, 21 años y puse mi solicitud y en febrero del 87, bueno, me hablaron en diciembre del 86 que ya me habían aceptado. Y para el febrero del 87 entré a la academia de la DEA en lo que es Quantico, Virginia. Y estamos en la El clase. proceso duró como año y medio. Año y medio, sí, sí, duró mucho tiempo. Y durante ese tiempo, pues cuando yo estaba en la escuela estudiando, yo era músico. Y de eso vivía yo, pues, o sea, tenía pues yo ya estaba casado, me casé muy joven pues tenía que mantener a mi esposa y íbamos a tener un hijo. Y yo era músico, yo tocaba el teclado y cantaba y eso. Y así me Ah, mantenía, sí. sí, claro. Entonces, así me mantuve por ese año y medio antes de me ocupó la DEA. ¿Pero qué tocaba? ¿Qué tocaba? Además El de, o sea, tocabas teclado. teclado, pero ¿qué tipo de música tocaba? Música, pues aquí es lo que se llama la música tejana, ¿verdad? Pero tocamos de Ujú. todo, o sea, baladas mexicanas como de José José y cosas así. Entonces, de eso viví por un tiempo, por unos años. Y ya cuando entré en la DEA, pues ya dejé eso atrás y ya, pues es muy difícil tener una carrera de músico cuando es agente de la DEA. No, y eso teclado, o sea, eso es algo que tú estudiaste ya cuando de muchachito, me imagino. Eso no es algo que No, aprendiste ya, no lo ya estudié, más que... mi papá era músico y él Ujú. tocaba el teclado, tocaba la guitarra, tamboras, cantaba y él me enseñó. O sea, yo no tuve una enseñanza formal digamos que fui a una escuela y estudié y nada de eso. No, yo aprendí de mi papá, ¿Pero aprendiste a leer música o tocabas de oído? de oído, nada más. Mm. Sí. Ah, que hay gente que sabe Entonces, tocar, que sabe leer música, pero no tienen, saben tocar porque saben leer música, pero no tienen ese, el ritmo. Sí, como como que no tienen el soul, no tienen ese, tú sabes, el sentimiento de la canción. exacto, sí, sí, que saben tocar pues porque saben leer música. Sí, pero hay que meterle sentimiento a una canción romántica o cosas así. Ah, no, Entonces, imagínate, especialmente de José José, muchacho. Y de Luis Miguel. José Vicente, vete. No, de Luis Miguel. sí, A mí Luis Miguel, yo no soy, yo soy José José. Sí. Eso, sí, bueno, mi mamá y yo nos sentábamos a cantar canciones de José José. Y nos sentábamos en la hamaca allí en la casa y eso era lo que cantábamos. claro, claro que en aquellos tiempos, en los años 70 todavía Luis Miguel, yo creo que todavía ni nacía. Entonces, era puro José José pues Julio Pobre Iglesias Luis, y mi cosas así. bendito. ¿Sabes que Luis Miguel nació en Puerto Rico, verdad? Sí. Pero no se Sí. crió en Puerto Rico, solamente nació en Puerto Rico, no se crió allí. ¿Es puertorriqueño o es mexicano? Es Mm, puertorriqueño, pero se crió en México. pero si los papás son mexicanos, él solamente nació en Puerto Rico y se crió en México. Usted es Exactamente. mexicano. Sí. Se los dejamos, no te preocupes. ¿Y cuánto tienes hermanos y hermanas, te leo? ¿Eres tu hijo único?
No, sí, sí tengo dos hermanas y tres hermanos. Un hermano falleció el año pasado, pero O tengo, reciente. ahorita tengo dos hermanos y dos hermanas. Y, Oh, y, ok. O sea, una familia bastante grande. sí, entonces lo que pasa es que yo me metí a la DEA. Ellos, ninguno de mis hermanos se metieron a lo que es la ley y la orden. Todo, uno de mis hermanas es maestra y otro hermano es chef y otro hermano pues es veterano de guerra y cosas así, pero nadie se metió en la ley y orden. Sí. Entonces Ajá. empecé en la DEA en el año 87 y cuando yo llegué a lo que es McAllen, Texas, me hice compañero de un señor que, haz de cuenta que él fue mi maestro en todo Ok. esto. Pero espérate, antes de que hablemos de McAllen, ¿cómo fue esa experiencia en la academia? ¿Cuán grande era tu clase cuando En mi empezaron? clase empezamos con 40 personas y terminamos con 38. Oh, no Este, está mal. No no está está mal. mal, no muy mal, pero sí era muy difícil. Los que dejaron de estar ahí fue en el primer día. El primer día entró, nunca se me va a olvidar esto, entró el instructor de lo que es pistolas. Entró y es un señor grande de Dallas, Texas, Steve Combs. Entró como ha de cuenta que en las películas cuando entra uno a una cantina así abre las puertas así fuertemente. Así entró a la clase él y dijo, My name is Steve Combs. I'm here to show you how to shoot and kill people. You have a problem with that? If you don't, come with me. En ese mero instante dos personas se salieron. Yo no comprendo, yo no comprendo. I'd Pero be like, los oh, demás seguimos oh, oh. ahí. Los Yo no demás seguimos comprendo. ahí, pues sí, Porque Chris nos dijo que la clase de él eran como 50, ¿verdad? Pero y terminaron 30 y pico. Ya, 50 y pico. Y terminaron 30 y pico. Eso es una clase grande y perdieron un montón de gente. Como 12. Exacto. Y entonces aquí empezaron 40, terminaron 38, que no está tan sí. mal. Y lo que yo no comprendo es cómo tú vas a buscar un trabajo en una agencia de ley y orden, no pensando que en algún momento está la posibilidad de que tú tengas que tomarle la vida a alguien. Y Steve Murphy siempre habla de alguien que estuvo en la clase de él, que él se fue porque el tipo no sabía que los agentes de la DEA andaban con armas de fuego. Y el tipo pues, se fue de la academia, se salió. So, Sí. Steve y tú entonces empezaron más o menos a la misma vez, ¿verdad? Porque yo creo que él Bueno, empezó en el yo cuando me, 87 me, también. me, me gradué de la academia en mayo del 87, y es cuando Steve entró. O sea, yo Oh, ok, estuve sí. en la clase 48, yo creo que Steve estuvo en el 51 o 52, algo así, si me acuerdo bien. Oh, ok. Y Entonces yo le entonces llevo a fue, Steve por unos meses. Sí. oh, ok. So, entonces en la academia, cuando le dan el Dream Sheet a ustedes de dónde ustedes quieren ir, eso fue lo que tú cogiste regresar a Texas. Me tocó de suerte, porque en aquellos tiempos no importa dónde tú querías ir, pero ahí, en aquellos tiempos era New York, Miami, LA, New York, Miami, LA. Ujú, Y pues yo dije, no, pues yo pensaba que me iban a mandar a Los Ángeles, pero, y aquí ahí les va algo. En aquellos tiempos las dinámicas del narcotráfico estaban cambiando. En Miami y lo que es el sur de Florida, la policía estaba haciendo muchos decomisos de cocaína ujú, y droga y los colombianos, los que surtían esa droga, tenían que cambiar su estrategia. Y la cambiaron más o menos durante esa época. Y empezaron a meter la droga por Texas, por la frontera de Texas. Y es ujú. cuando la DEA empezó a reclutar hispanos como uno y los mandaban a frontera, aquí a McAllen, lo que es Brownsville, lo que es Laredo, El Paso, cosas así. Porque ya para ese tiempo, si no me equivoco, fue cuando, pues, para los que no saben, los carteles de Colombia entraban la mayoría de las drogas por el Caribe a la Florida, o los subían a Claro, Nueva York. En cierta parte, los carteles estaban envueltos entrando por la frontera, pero llegó un momento que los carteles en México empezaron a comprar en bulk
a los colombianos, El mayor. exacto, el por mayor. Entonces, en vez de ellos correr el riesgo y ganar un porcentaje, ahí fue entonces cuando empezaron a entrar mucho más drogas por la frontera con México. Sí, Corrígeme si estoy en lo incorrecto. lo que pasa es que los colombianos empezaron a usar los narcotraficantes mexicanos porque los narcotraficantes mexicanos ya tenían años y años y años de cruzar la frontera cuando estaba la prohibición, metían el whisky y todo tipo de licor para Estados Unidos y ya Ujú, tenían esas rutas ya establecidas. Entonces, cuando ya empezó esto de mover la cocaína para Estados Unidos, ya tenían esas rutas y empezaron a moverlas sobre esas rutas. Ahora lo que pasó, y el primero que hizo esto fue un traficante que se llamaba Juan García Ábrego. García Ábrego empezó a trabajar con, si no estoy equivocado, con el cartel de Cali. Y entonces ellos hicieron un trato donde, mira, me vas a dar 1,000 kilos, yo te voy a cobrar 500. O sea, la mitad, 50% de la carga que tú tienes va a ser para mí. Y la demás yo te la mando para Nueva York, donde tú quieras. Y así me quedo yo con lo demás. Y así empezaron ujú. a trabajar. Y así empezaron a hacer su dinero y a hacerse más grande. O sea, se les pagaba a los traficantes con mitad del cargamento que traían de Colombia de cocaína. So, así empezó todo. Okay. So, antes de entrar muy en lleno en lo de los carteles en sí, so, por casualidad, tienes la suerte de que están, ¿verdad? Están enviando agentes a la frontera en Texas, terminas en McAllen. Esa fue tu primera Mi primera asignación. oficina, Okay. sí. ¿Cuán lejos es eso de Brownsville? Está a 1 hora al oeste de Brownsville, lo que es Brownsville. Okay, eso O no, sea, no es de tan cuenta lejos regresé a tampoco. mi casa, como quien dice. Sí, No, regresé a exacto. mi Sí, sí. casa pues aquí estuve pues, y en aquellos tiempos aquí la cocaína no se veía en cantidades grandes en aquellos tiempos. En aquellos tiempos si cautivamos un cargamento de 5 kilos ya eras un héroe, o sea, sí. Y aquí nos enfocábamos mucho en aquellos tiempos en heroína, en lo que era la heroína Ujú. que venía de México, de Durango y de Michoacán y de Guerrero y ciudades así. Y regresando a Texas, tú te criaste en Brownsville, una crianza normal, músicos, tienes educadores en tu familia, tú estás en la universidad, vas a la DEA, ahora regresas a Texas, pero la perspectiva es distinta. En Brownsville, tú nunca estuviste expuesto, nunca, eh, yo no sé cómo era el problema de si había un problema grande de tráfico por Brownsville antes de que tú entraras a la DEA. Yo sé que Brownsville en un punto era un punto estratégico para entrar drogas que pasaba por el corredor de la I-10 y ¿verdad? Se Sí. distribuía. ¿Tú no estuviste expuesto a nada de eso creciendo en Brownsville? Mire, sí estuve expuesto, pero yo en aquellos tiempos yo no sabía, sí. Yo cuando tenía 14 15 años, yo trabajaba en un restaurante con mi papá. Mi papá era el gerente y yo trabajaba ahí de busboy, sí. El que recoge los platos cuando uno ya termina y es el asistente del capi, de los meseros, ¿no? Ujú, Y en esos tiempos se reunían los que eran los jefes del cartel del Golfo en ese club, porque uno cruzaba el puente y a 5 minutos ahí estaba el club y el restaurante. Y yo trabajaba ahí y ellos se reunían ahí. Yo no sabía quiénes eran ellos, pero hubo tiempos que llegaron ellos y el capi me decían, oye, oye, joven, ve y mueve aquella mesa de ahí porque estos señores ahí vienen y se quieren sentar ahí. Yo, ¿cómo? Sí, ¿quieres que yo vaya y les diga que se levanten y se muevan? Sí, 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 porque vienen estos señores. Y pues yo tenía 14 15 años y yo iba eso de mucha pena, con mucha pena, señores, pues van a tener que mover porque vienen estos otros señores. Y claro que sí se molestaban, pero pues ya cuando veían quién entraba, pues no hacían ningún escándalo. Y yo ujú, no sabía, y yo le preguntaba a mi papá, ¿quiénes son estas personas que pueden venir y mover toda una mesa de gente que está ahí sentada allá? Dice, mira, es mejor que no hagas preguntas. Mira. Tú nomás colecta tu cheque y tus propinas al fin de la noche y vete para la casa.
sí. Ujú. Después me voy dando cuenta que eran los del Cartel del Golfo, gente de Juan García Abreu y cosas así. Ok. Estuve Y esto expuesto, pero después va a sí, venir, esto va a ser un círculo más tardecito cuando continuemos la conversación, claro. porque vamos a entrar en esa organización y la organización que salió de ahí también. So, sí estuviste sin saberlo, estuviste Yo no expuesto. sabía, sí, claro que no sabía. Ahora, en la escuela, claro que siempre hay, sí, uno está expuesto a la marihuana y cosas, al alcohol y cosas así, pero al nivel, al grado este, no, 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 no. Pero yo lo vi de primera mano ahí en el ese restaurante, pero yo no sabía. Yo no sé, Ujú. mi papá nomás me decía, no hagas preguntas, tú nomás haz tu trabajo y colecta tus propinas y vete para la casa. No sé. Yeah. Sí, So, entonces, creciste, fuiste a la universidad, fuiste a la academia, te gradúas, ahora estás en McAllen. ya, Ahora vienes con una perspectiva, con un conocimiento eh, básico, vamos a ser honestos, porque cuando nos graduamos de básico, la academia tenemos un conocimiento básico, pero muy lo tiene básico, una perspectiva distinta. Porque ya por lo menos tú tienes una idea de qué es lo que tú tienes que estar pendiente, qué es lo que tú estás buscando, claro. observas cosas que tú no observabas antes. ¿Cómo fue esa primera experiencia de llegar a McAllen y entonces empezar a trabajar tus casos de narcóticos en McAllen? Mira, al recordarme de esos tiempos me da risa, me da pues me dan, me pongo un poquito sentimental porque ahí conocí a mi amigo, que era como un maestro, fue mi maestro, que se llama Mario Álvarez, y ya falleció Mario Álvarez. Y él fue el que me enseñó todo lo que es cómo hacer un agente de la DEA y cómo trabajar en este mundo, ¿no? El primer día que yo llegué ahí, él nomás me observaba. O sea, yo soy un muchacho de 22 años, hispano, hablo las dos idiomas. Y el tercer día de estar ahí en la oficina, yo tenía mi traje, porque en la academia nos dicen, tú cuando vas a tu oficina, vete vestido profesionalmente, como debe de ser un agente federal, ¿no? Y yo fui los primeros 3 días con mi traje, bien vestido, con corbata y todo. El tercer día me dice Mario, oye, tú nunca has comprado chiva. Yo no sabía de qué estaba hablando. ¿Qué es chiva? Qué es eso? Chiva, le digo, pues, no, sir. No. What is it? Dice, it's heroin, boy. Dice, dice, "Well, no, no, no he comprado. Dice, pues vas a comprar hoy. Entonces lo que vas a hacer es vete para la casa y cámbiate de eso, quítate el traje y todo eso y ponte unos pantalones de mezclilla y ropa de la calle porque hoy vas a comprar heroína aquí en McAllen. Y regresa al ratito y vamos a la calle y vas a comprar. Y esa fue mi introducción al mundo de hacer trabajos encubiertos en la calle, comprando heroína, porque en aquellos tiempos es lo que estamos inundados de aquí en lo que es el Valle de Texas con heroína. Ujú. Y esto fue nuestro enfoque. Y ahí aprendí yo cómo hacer un trabajo encubierto, bajo la enseñanza del señor Mario Álvarez. Que descanse en paz. So, ya en el tercer día ya estabas haciendo trabajo encubierto. Haz de cuenta que me aventaron a la lumbre ese día, pero fue, o sea, fue algo para mí, ¿cómo te diré? Mucha adrenalina y fue mi primer compra y ya después, como decimos aquí en México, fui agarrando callo, ¿sí? Ujú. Y casi todos los días hacíamos encubiertos y Pero te con dio Mario. algún tipo de instrucciones antes de enviarte a la calle, este, o te Mira, dijo, mira, o sea, por lo menos te apuntó en la dirección correcta, aquí es donde vamos a ir, ¿cómo fue eso? casi me decía Mario, lo único que me decía, las únicas instrucciones que me decía es no la riegues, no pierdas el dinero, Ujú. hazle caso al informante que va contigo, ¿sí? Porque él ha hecho esto muchas veces. Y no hables mucho, ¿sí? Había tiempos donde Mario me decía, yo estaba en el escritorio y pasaba Mario, hey, vente, súbete al carro, vámonos. Y pues yo no tenía, yo no hacía preguntas, yes, sir. Y Ujú. fui al carro y él tenía una bolsa de McDonald's en su mano. Íbamos a un estacionamiento y abría la bolsa, tenía $50,000. Y nos reuníamos con un traficante ahí, mira, aquí está el dinero para el cargamento de heroína que queremos. Quiero la heroína para mañana y eso.
O sea, yo no sabía, no había ningún plan, nada. Nomás vente al carro, súbete y vámonos. Y así era, así fue como aprendí yo, trabajar. Y ustedes dejaban sin, no daban los chavos en ese momento, eso era un flash, me imagino, ¿verdad? Un flash Era un phone. flash, sí, sí, era un flash, Oh, por así. eso sí, porque dejar 50,000 pesos caminar está feo. Pero cuéntame, ¿te recuerdas esa primera vez que tú hiciste encubierto? ¿Cómo te sentías? ¿Te recuerdas cómo fue la transacción? ¿O eso es algo que lo hiciste y ni te acuerdas? No, sí, claro que sí, nunca me voy a olvidar. Estaba nerviosísimo, nerviosísimo. Yo no, en verdad no sabía ni qué decir, o sea, y fuimos al lugar, que era en la calle, aquí en McAllen, en la calle, y no me acuerdo ni dónde fue, pero era en la calle, y el informante me dijo, él fue el que habló y me dijo, a ver, dale el dinero ahora. Y me dio el dinero y me dio una onza de heroína. Pues, yo ni, pues, estaba nerviosísimo. Yo creo que cuando le di el dinero estaba temblando yo todavía. Pero lo hiciste y por ahí, ¿verdad? Sí, Pues, esa es la progresión entonces que uno empieza a aprender claro. las cosas. Es como la primera vez que uno está solo en la calle. Nosotros, en el caso de nosotros, José se retiró de la policía de Orlando, Alex se retiró del condado de Orange y yo comencé en el condado de Orange. Entonces, esa primera vez que uno está solo, pero Ujú. solo, pues uno, ¿verdad? Está nervioso. Uno está como que emocionado, pero nervioso a la misma vez, Yep. ¿verdad? Embarrado. Cagado, Claro, como dicen en sí. Puerto Rico. Sí. Sí, que uno no se olvida de eso. Sí, no, nunca me olvidaré. Pero esa fue mi primera vez y ya cada vez fue un poquito más fácil y ya va uno, como decimos aquí, agarrando la onda, ¿no? Y sabíamos cómo hablan los narcotraficantes y usábamos lo mismo lenguaje que ellos usan en la calle y cosas así. Y así fuimos aprendiendo y O gracias a sea Dios. que en cierto sentido, hasta el informante fue un field training agent tuyo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Sí, 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 porque sí. Bueno, ese informante que también, que en paz descanse, él falleció el año pasado también. Este, él estuvo involucrado en un encubierto con un agente que se llama William Ramos, también es de Puerto Rico y era de Puerto Rico y en ese encubierto pues mataron a William Ramos. Entonces ese informante estaba ahí cuando mataron a William se pelearon por la pistola el traficante y William Ramos y el informante trató de ayudar a William, pero se fue una bala y le pegó a William Ramos en el pecho y falleció. y eso fue allí Entonces, en McAllen. aquí en McAllen, sí, en 1986, sí, antes de que yo llegara aquí. Wow. Entonces, ese mismo informante fue el que me enseñó cómo trabajar la calle. Sí. Y, y después que, en algún momento me imagino pues que tuviste la oportunidad de empezar a trabajar tus propios casos. Yo Ah, imagino que la DEA es como la mayoría de las agencias que el agente principal no hace el trabajo encubierto. O sea, si tú eres el case agent, Right. pues yo hago el trabajo encubierto, yo hago Right. el case, entonces el trabajo encubierto. ¿En qué momento tú tuviste entonces la oportunidad de empezar a trabajar tus propios casos como agente principal? Pues fíjate que no me tardé mucho. Yo creo que en unos 6 meses yo ya estaba haciendo mis propios casos y era el encubierto también. Hacía el encubierto y era el case agent. Era el que iba a la corte, testificaba en la corte, lo que es el gran jurado y cosas así, en todas las audiencias. Lo que quería Mario era una estrategia para mí. Él quería que yo supiera todo eso, cada aspecto de lo que es ser un agente de la DEA, lo que es la Ujú. corte y lo que es lidiar con los fiscales y cosas así, ¿no? Entonces él me fue dando mucha libertad para que yo aprendiera esas cosas. Y ese primer caso que tú trabajaste, ¿eso fue a razón de algún tipo de informante que tú habías cultivado de los casos encubiertos? ¿Cómo fue que vino ese primer caso que trabajaste? Si te acuerdas, ¿cuál fue el caso, el primero que trabajaste? Sí, ese informante lo habíamos arrestado, lo arrestamos con 1 kilo de cocaína. Mm, ujú. Y digo, mira, tengo unos compañeros allá de donde yo soy y tienen ahorita 5 kilos. Y bueno, pues ahorita la corte trajeron, él les marcó, lo grabamos todas las llamadas y todo eso, y vinieron a donde estábamos nosotros. Bueno, donde estaba el informante y yo, y entregaron los 5 kilos. Y ese fue,
una de las primeras veces en donde hicimos un decomiso, pues para en aquellos no, entonces era mucho, 5 kilos. Ujú. Y yo tenía, wow, no sé, no tenía ni el año de estar aquí en la DEA, ¿no? Y ese fue el primero y fue a raíz de un informante que habíamos arrestado nosotros. Y él Ok, quería sí, por eso. operar, sí, Por lo regular es así, como Chris también estaba diciendo cuando conversamos con él ¿verdad? En el episodio anterior, que su primer caso fue eso mismo, un arresto que habían hecho y claro, sí, esa persona se convirtió en un informante. Y claro. así fue que empezó su caso. ¿Cuánto tiempo estuviste en McAllen? Hice 2 turnos de mecánica. El primer turno estuve ahí 13 años, 13 13 años, años. sí. Y de ahí me fui para Guadalajara, Jalisco, donde estuve 3 años. Y de Y, Guadalajara regresé a McAllen como supervisor. Y estuve aquí 3 años más y luego fui a Monterrey donde acabé mi carrera. y en esos primeros 13 años, en los finales de los 80, principios de los 90, se estaba viendo bastante actividad de los carteles mexicanos al otro lado de la frontera, o sea, en la frontera, en el lado de nosotros. Claro, sí, ya estaban agarrando más poder lo que era pues, el cartel del Golfo. Atraparon al líder, a Juan García Abrego, el que mencioné temprano en la entrevista. Lo Ujú, atraparon a él, si no me equivoco, en el 93. Y cuando lo atraparon a él, tomó cargo uno que se llama Ociel Cárdenas Guillén, una persona ujú. muy sanguinaria que fue el líder del cartel del Golfo. Después de ahí fueron agarrando mucho poder, mucho más poder. Y es El cuando, cartel del Golfo, si no me equivoco, a mí ellos van eh, básicamente desde los años de la prohibición, ¿verdad? claro, sí, el Sí, o líder en sea, aquellos tiempos era una persona que se llama Juan Nepomuceno Guerra. Y él trabajó en los años de la prohibición y con el alcohol, como mencioné temprano. Y Juan García Ábrego era su sobrino. Entonces, cuando Juan N. Guerra se jubiló de esto, ujú, quedó Juan García Ábrego, que también fue el primero que inició el trato ese con los cárteles de Colombia para que pagaran 50% del cargamento de cocaína. Él fue el que, que vino con la idea esa. Atrapamos a Juan García Ábrego en el 93 y después sigue Ociel Cárdenas Guillén. Una ujú. persona muy sanguinaria, sanguinaria, pero le decían el matamigos. O sea, Sí, sí, eso sí, he escuchado. sí. Entonces él una vez le decían el matamigos, una vez, haz de cuenta como la película del Padrino, ¿no? Él le pidió a uno de sus amigos que bautizara a su hija, a uno de sus hijos, y después del bautizo lo mató. O sea, esa persona iba a ser el socio de Ociel Cárdenas para tomar el liderazgo del Cartel del Golfo. Y para que Ociel lo tomara nomás solo, mató al compañero después de que bautizó a su hijo. O sea, de cuenta como una película. Y por eso le empezaron a Wow. decir Matamigos. Sí. Wow, increíble. O sea, pero ya tú podías, ya tú sabes, pero ya se estaba viendo en el lado de nosotros de la frontera, se estaba viendo actividad de carteles. Claro que sí, Eh, ya se estaban decomisando cantidades muy grandes. Hubo un decomiso no muy lejos de McAllen, que una ciudad que se llama Harlingen, Texas. Un decomiso de como 5 toneladas de cocaína, que era del cartel del Golfo. Ya estamos ujú. viendo, no estamos viendo 5 10 kilos, estamos viendo 200 300 una tonelada, cosas así. Se fue incrementando muchísimo. Y esa área donde tú estabas, toda esa área le pertenecía al cartel del Golfo. El cartel del Golfo, sí, de lo que es Brownsville hasta una ciudad que se llama lo que es Eagle Pass, que está Ujú, al lado de Piedras Negras, México, hasta ahí. Y de más al oeste era de lo de Chihuahua, de Pablo Acosta, que era de Ojinaga y de ese cartel. Entonces, sí, tenían una área muy grande y muy estratégicamente puesto porque en esa área hay muchos puertos de entrada. Brownsville tiene una puerta de entrada, Harlingen, McAllen, Laredo. Laredo tiene un puerto de entrada donde cruzan más carros que en todas partes de Estados Unidos.
de México Mm. a Estados Unidos. So, era un territorio muy estratégico para el cartel del Golfo. Y en cuanto, ya nos dijiste, nos mencionaste más o menos el nivel de la droga que estaban encanta, sí, Incautando, sí. exacto, encantados. Eso. Eh, pero el nivel de violencia estaba subiendo también, porque algo que yo siempre, pues yo he tenido la oportunidad de ir a varias partes en la frontera. Yo he estado en Laredo, yo he estado en El Paso, yo, ¿sabes? He ido a varias partes por cuestiones de trabajo. Ujú. Y algo que yo siempre, a mí siempre me ha sorprendido es que en los medios, en los Estados Unidos, por más que hablan de la frontera, hay un montón de cosas que pasan en la frontera que nunca salen en las noticias, o sea, que nunca reportan en las noticias. O sea, Sí. un nivel de violencia que es cuestión de ver la película Sicario, pero tú no lo ves en las noticias en los Estados Unidos. Y eso a mí siempre me ha sorprendido. Pero hace tiempo ya estaba subiendo también el nivel de violencia en la frontera. Sí, estaba subiendo poco a poco y pues gracias a Osiel Cárdenas Guillén, porque Juan García Ábrego era una señor de business. Juan García Ujú. Ábrego sí, sí era violento cuando necesitaba hacerlo, como cualquier capo, ¿verdad? Pero su meta era hacer dinero. Sí, mi meta es hacer dinero, hacerme rico aquí. Ya Osiel Cárdenas, cuando empezó él, Osiel era adicto a la cocaína y era muy paranoico. Pues si él sospechaba algo de alguien, pues lo mataba, simplemente lo mataba, sin pensarlo. Y es cuando empezamos a ver el incremento de violencia en la frontera de lo que es aquí, lo que es el Río Grande, el Valle del Río Grande y la frontera de Texas aquí, por Osiel Cárdenas Guillén, porque él sospechaba de todo el mundo, sí, O sea que la violencia siempre ha estado ahí, pero él es el que como que como que incrementó claro, el nivel de violencia, porque hay unos documentales bastante interesantes en A&E que se llamaba Gangland, que hablan de distintas pandillas y hablan, hay uno que es específico de los Zetas, que vamos a hablar de eso, pero antes de hablar de los Zetas, pues habla obviamente del cartel sí, del la Golfo historia, sí, y ya, cómo fue que el nivel de violencia empezó a subir a principios de los años 90, ¿verdad? noventas, sí, Mediados de los 90, después sí, que Cárdenas Guillén tomó el poder y cómo la gente decía que ellos creciendo en la frontera, ellos cruzaban la frontera y claro, se iban de compras y todo eso. Y hay otra cosa que mucha gente no sabe, eh, y es que ustedes han visto los videos de ISIS decapitando a la gente, ajá, ¿verdad? Y mucha gente se cree que mira, los carteles están ahora, se están copiando de ISIS. Y lo que la gente Es no sabe viejo, es que ISIS aprendió de ellos. aprendió de usar los videos de decapitación como una herramienta eh, de propaganda y de intimidación, lo aprendió de los carteles. Eso de meter una persona en una jaula y quemarla, o meter una persona en una jaula Yo vi videos de ellos, ahogarla. meterle gente a machetazos. Exacto, eso se lo inventaron los Ya. carteles, eso no se lo inventó ICE, o sea que el nivel, no, y hay otros documentales que te hablan de cómo reclutan y todo eso, y las cosas que hacen en el campo de entrenamiento de los distintos carteles. Ahora, pues yo diría que el más influencial ahora mismo sería el cartel Jalisco Nueva Generación. Creo es, que es, es- se consideraría el influyente ahora mismo, pero o sea que eso no era un nivel de violencia que tú estabas acostumbrado a ver criándote en Brownsville, sino eso fue ya algo que empezó a pasar. Estaban ahí, ¿verdad? Eso lo sí, sabemos como la mafia americana estuvo siempre a esa, desde los 1900, principios de los 1900, siempre estuvo ahí. El nivel de claro, violencia subía, el nivel de violencia bajaba, dependiendo quiénes eran los capos y qué sé yo. Eh, pero entonces le tocó a ustedes vivir ese nivel de violencia. claro, Y sí. si estuviste 13 años, tu primera vez en McAllen, entonces tú estuviste allí cuando Cárdenas eh, tomó control del cartel del Golfo. Claro. Cárdenas se hizo una prioridad para la DEA cuando amenazó a un agente de la DEA y
y un agente del FBI que andaban en Matamoros, andaban investigando y pasaron de casualidad por una casa donde él estaba, rodeado con sus amigos, Ujú, Carlos Guillén. Y ellos rodearon el carro de la gente, de los dos agentes, y los amenazaron al punto de pistola, los amenazaron, querían que salieran del carro y no lo hicieron. Mi amigo, que es un buen amigo mío, el de la DEA, les dijo, mira, no quieres estos tipos de problemas. Ya ves lo que pasó con Enrique Camarena. El gobierno de Estados Unidos va a estar sobres de ti si pasa algo con nosotros. Nomás déjalo así, déjanos ir. Y con esa explicación, Cárdenas los dejó ir. Pero en ese instante se hizo ya prioridad para nosotros, porque nunca vas a amenazar a un agente de la DEA, sin impunidad, ¿verdad? Y ya se hizo una prioridad para nosotros. Y si no me equivoco, en el 2003 hicieron un operativo especial y capturaron a Osiel Cárdenas Guillén en Matamoros, Tamaulipas. ¿Cuántos, cuán grande era la oficina de McAllen? ¿Cuántos agentes tenían? ¿Y Ay, cuántos cuando grupos yo tenían? llegué, cuando yo primero llegué en el 87, éramos nada más dos grupos y cada grupo tenía como, no sé, 8 o 9 agentes. Éramos una oficina chica. Ok. Fue creciendo y fue creciendo. Pues cambiaba la oficina donde estábamos nosotros. Hacíamos tantos decomisos que ya no cabía la droga, donde teníamos el vault, ¿no? Y ya nos construyeron otra oficina y también esa, no fue suficiente y ahora está en una oficina muy grande, muy bonita. Pero Ujú. sí, empezamos con, yo creo, con a lo mejor 18 agentes, a lo mejor menos, cuando yo empecé en los 80s. Ahora son, no sé cuántos agentes son, o sea, Sí, pero me imagino que entonces que en ese momento cuando, ¿verdad?, empezó a cambiar el nivel de violencia y los números que estaban de droga, la cantidad de droga que estaba entrando, entonces me imagino ahí que fue empezó a crecer la oficina. claro. Claro, sí, en los años 90 ya empezamos a crecer más. Yo creo que ahorita tienen 5 grupos ya, bueno, aquí en McAllen. Ah, ok. Entonces Y estuvieses ahí 13 años, te promoviste a supervisor de grupo, ¿verdad? bueno, fui a Guadalajara, todavía no era supervisor, estuve en O Guadalajara como 3 años. agente todavía. Ajá. Fui como agente a Guadalajara y cuando regresé de Guadalajara ya fue como supervisor de grupo. Sí. Ok, y en Guadalajara, ¿cuál era la función principal de ustedes? Bueno, también pues ahí somos huéspedes del país de México. Y nosotros, a de cuenta, era, como se dice, un who's who de narcotraficantes, porque Guadalajara es una área también muy estratégica como lo que es la frontera. Teníamos casos con un traficante que se llamaba Armando Valencia. Teníamos pues, Chapo Guzmán, pues, el Azul, este, los hermanos Arrellano Félix, Mayo Zambada, todas esas personas. Teníamos archivos en contra de esas personas ahí en Guadalajara. Y mira, en Guadalajara es una es la segunda ciudad más grande en México. Y estábamos ahí, yo creo que éramos 4 agentes nada más. Y éramos responsables de como 5 estados. O sea, era Mm. imposible hacer el trabajo como debe ser ahí. O sea, imposible. Pero hacíamos lo mejor que pudimos y sí logramos hacer muchas cosas ahí. Guadalajara. Sí, pero son huéspedes del gobierno mexicano, Claro. no andan armados, me imagino, No, no, no pueden hacer trabajo encubierto tampoco. no. ¿Cuál es la función principal de ustedes? ¿Están recolectando inteligencia o también están activamente trabajando casos criminales y enviando esa información a los fiscales federales acá en los Estados Unidos? ¿Qué era lo que estaban haciendo? Sí, nuestra función es recaudar inteligencia para pasárselo a autoridades mexicanas, como la Policía Federal, para que ellos, porque nosotros allá no podemos hacer nada, no podemos Ujú. hacer un operativo. Podemos planear con ellos y todo, pero no podemos hacerlo. No les podemos decir, hazlo, porque pues ellos lo hacen si quieren. Ahora sí, recaudamos inteligencia, se los dábamos a ellos y ya pues
pasaba lo que tenía que pasar, ¿no? Y Y también, los acompaña. Ajá, a veces sí los acompañábamos, a veces no ok. nos invitaban. Pero también recaudábamos inteligencia para nuestros agentes aquí en Estados Unidos y se los pasábamos o cosas así, pero sí, tenemos mucho trabajo y pues ahí en esa área hay dos puertos, el puerto de Manzanillo, el puerto de Vallarta, que tiene mucho flujo ah, marítimo y muchas organizaciones colombianas mandaban sus cargamentos por medio de buques de contenedores y contenedores llenos de cocaína. Y pues la inteligencia que recaudábamos era para pues, interceptar esos cargamentos, ¿no? Mm. Y en todos los programas, siempre, en todos los programas que tiene que ver con los carteles y con la DEA trabajando en Centro Suramérica, siempre se habla mucho sobre la corrupción Claro, en el gobierno mexicano. ¿Eso era algo que eso era algo que era real para ustedes claro que sí. o tenían vetted units con la que ustedes trabajaban de la Policía Federal? Sí, sí teníamos lo que éramos la unidad especializada que fue entrenada por nosotros, por nuestros agentes en Quantico, Virginia, en nuestra academia. Era lo que dices, el Vetted Unit, la Ujú, unidad especializada, ¿no? El problema no era ellos, no era tanto ellos, eran sus jefes, o sea, sus jefes eran, ellos no pueden hacer ninguna decisión sin decirle a sus jefes. Y el problema eran ellos. Si nosotros queremos hacer un operativo, pues tienen que pedirle permiso al jefe. Y si el jefe pues dice, pues no se puede o demoraba el operativo hasta que ya, pues ya la información no servía, ¿no? ujú, Entonces, los muchachos de nosotros sí querían hacer el trabajo, estaban entusiasmados, pero el problema eran sus jefes que controlaban, como quien dice, las cuerdas para decir sí o no, si vas a ir o no, no les hagas caso. ujú. Ese fue el problema. Sí. Y es que eso es algo, todo el mundo siempre dice, no, que tú sabes que si la corrupción, que si la cosa, y obviamente no estoy de acuerdo con que nadie en cualquier tipo de profesión sea corrupto, pero es que hay una realidad que ellos viven allá que es distinta. Está la avaricia, vamos a sacar de la ecuación la avaricia, pero hay países donde Amenaza. la amenaza, o sea, esa es la plata o plomo. Plato, ¿Sabes? plomo. Literalmente eso es lo que, o sea, esa es la opción que tienen. La familia entera. Y ahí es que está el problema, porque si Ujú. le quieren dar para abajo a la persona que no quiere participar ¿verdad? En la actividad criminal, en la corrupción, pues está bien, habrían algunos que digan, pues entonces pues está bien, pues, que me toque, pero es la familia de uno, Ujú. ¿sabes? Porque no respetan ni esposa, ni hijos, ni no respetan nada, No. tú sabes, y hay gente porque es fácil juzgar desde acá, ¿verdad? Que no sabemos que Ujú. en Puerto Rico dice que eso, ¿cómo es que el que sabe es el que está meneando ¿verdad? El que está meneando la olla. La sopa. Exacto, ese es el que sabe qué es lo que está Claro. pasando. Que son realidades que muchos de nosotros no vivimos. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí Estuve en 3 años en Guadalajara y ujú. ya me ascendieron de puesto y llegué como supervisor aquí a McAllen, Texas otra vez. Y me So hicieron ya, so ya iban 20 años, no, como 3, 17 años, 17, 16, 17 años. sí, Y exactamente. so ya estabas picando ya, pero bendito, a los 21 años, entró a los 21 años y la edad para ustedes retirarse es que 58, 57, sí. 57. Eso le faltaba un mundo todavía, olvídate. Son 16, 17 años, te promueves y regresas para McAllen Claro, como supervisor de grupo. sí. Fui Y, supervisor del grupo que se llama Jaira, el grupo de intensivo de High tráfico de intensity. drogas, drug sí. trafficking area, Sí. high intensity drug Entonces, trafficking area. era lo que era un grupo mixto de varias agencias, lo que es los US Marshals, tenemos Border Patrol y todas las policías locales
los teníamos Ujú, ahí en el grupo de nosotros. Y pues no, fue una maravilla porque teníamos todos esos policías ahí en un grupo, tenía un grupo de 17 muchachos, ¿sí? 6 agentes de la DEA y los demás policías locales y unos agentes federales ahí para apoyarnos uno al otro, ¿no? Hicimos muchas investigaciones muy significantes aquí en McAllen en ese tiempo. Y usé la experiencia que tenían en Guadalajara para expandir muchas investigaciones de aquí de la frontera hacia ujú, México. Sí. Entonces, una de mis favoritas historias es un caso que hicimos aquí. Era contra un jefe de plaza, lo que se llama aquí, que le decían el Puma. Carlos Landín Martínez, y él era jefe de plaza aquí en lo que es Reynosa, Tamaulipas. ujú. Entonces, duramos como 2 años, 2 o 3 años investigando al Puma, arrestamos muchísima gente, decomisamos mucha droga, dinero, y al fin de las cuentas, cuando ya, pues ya estamos listos para arrestar todo el mundo, pues no, queríamos el Puma, pero no sabíamos dónde estaba. Teníamos inteligencia que había cruzado aquí a la frontera y estaba aquí en Texas, pero no sabíamos dónde. Entonces usamos muchas técnicas de vigilancia aérea, electrónica, para ver si podíamos dar con él. Y nada, no podíamos. Ya estamos listos pues bueno, vamos a hacer lo operativo y si no lo agarramos, pues ni modo, ¿verdad? Hay que seguir adelante. En ese entonces, era como julio del 2007. Y pues habíamos trabajado mucho y mi cumple es en julio. Pues es más, fue mi cumple la semana pasada, entonces, ah, Nah, happy birthday. sí, gracias. Felicidades. Entonces no había celebrado mi cumple y le dije a mi señora en aquel entonces, le dije, pues vamos a hacer una carnita asada, ¿no? Y celebrar el cumple y invitar a la familia y todo eso. Y fui a comprar una carnita y unas cervecitas y ya me estaba preparando para hacer la carnita asada allá afuera en el patio. Y sale mi señora y me dice, oye, se te olvidó comprar el elote. Pues el elote es mi favorito, ¿cómo se te puede olvidar? Dije, bueno, ok, déjame regresar a la tienda por los elotes y pues sirve de que compro más hielo para la cervecita, ¿no? Y cuando estoy ahí con los elotes, ahí examinando los elotes, pasa un señor al lado mío y que me le quedo viendo y digo, yo conozco a este señor. Y por años, mientras que estábamos investigando a Carlos Landín, yo tenía la foto de él enfrente de mi escritorio ahí, todos los días lo veía. Y en ese instante, cuando estoy examinando los elotes, él pasó enfrente de mí, en una tienda que se llama H-E-B, aquí en Texas. Y, y pasó enfrente de mí, iba con 2 muchachos que lo estaban cuidando. Y dije, no puede ser Carlos Landín. Pero quería asegurar, antes de llamarle a todo el mundo, Ujú. ¿no? Y lo seguía en la tienda de cuenta como ¿cómo se dice? Inspector Clouseau del Pink Panther. Ujú. Y lo seguí y él fue a comprar una sandía. Y él agarró una sandía, le tocó así, la inspeccionó su sandía. Y yo quería estar seguro que era él y pasé muy cerca de él. Y yo creo que estaba pues, menos de 2 metros de él y lo vi a los ojos. Y era él. Y pues ya lo continué siguiendo ahí en la tienda. Se metió en una camioneta, se fue y lo seguí Es más, andaba en el carro de mi señora, un Ujú. carro chiquito, un Ford Focus, que tenía atrás un sticker de Hello Kitty. Y, y lo fui siguiendo. Le digo, si se dan cuenta que lo estoy siguiendo, aquí me van a hacer garras con este carrito, ¿no? Y lo seguí, le hablé a todo el mundo y tenía pues, mis muchachos del policía de McAllen. Fue una Ujú. unidad de McAllen y paró la camioneta de ellos y lo identificaron y era Carlos Landín. Y Wow, pues, esa fue su última salida porque de ahí lo arrestamos, ya no salió. Fue a juicio, lo encontraron culpable y le dieron a cadena perpetua y él falleció en la cárcel. Pero wow. eso fue esa historia está en el libro que escribí, Reign of Terror. O sea Eh, que si no llegase porque se te quedó el elote y tu esposa te dijo que regresara, ella a lo tiene que mejor, tomar el crédito porque pues ella me mandó por los elotes, ¿no? mira, después que quemaron gasolina de avión,
después que Sí, gastaron dinero en millones de wires apps. dólares. Pues mira, se gastó $15 en H-E-B y lo encontró. Que by the way, yo acabo de regresar la noche de Corpus Christi y yo llegué a Corpus Christi con una lista de compra que me había dado mi sobrina para ir a H-E-B, de cosas que tenía que comprar y tenía que traer para atrás, porque ellos Sí. acaban de mudarse de Texas están de camino para Georgia porque el esposo está en el ejército. Pero una preguntita, Leo, cuando estuviste en esa primera, esos primeros 3 años que estuviste en México, obviamente tenías tu familia. ¿Fuiste acompañado estabas solo? No, fui acompañado de la familia. Y mis hijos fueron a lo que es el American School y ahí fue muy difícil para ellos ajustarse a otro país, ¿no? Y otra cultura y eso fue muy difícil para ellos. Y me pude haber quedado más tiempo, pero pues no, ya me regresé a McAllen y seguí con lo que era aquí trabajo de supervisor. No, ok. Y entonces, la segunda vez en McAllen, ¿estuviste cuánto tiempo? Como unos 3, 4 años. Otros 3, 4 años más, o ya se te pone sobre los 20 años. Sí. Y Entonces entonces regresé a Monterrey. entonces de ahí vas a Monterrey con promoción o como supervisor de grupo. Pues fui el encargado, lo que se llama el agregado de ahí de Monterrey. Se dice Resident Agent in Charge. El RAC. Entonces, sí, entonces ahí pues, estuvimos a cargo de lo que son el estado de Nuevo León, San Luis Potosí, Coahuila. Ujú. Y Ok. So vamos a hacer esto. Antes de entrar en Monterrey, vamos a quedarnos en McAllen, ¿verdad? Antes de entrar a Monterrey. Y para entonces entrar de lleno, que para así poder entonces hablar sobre el cartel del Golfo, los Zetas, sí, para tener esa conversación que es lo que nos queremos concentrar para el próximo episodio. ok. Primero que nada, me quiero tomar el atrevimiento y le quiero dedicar este episodio a la agente especial William Ramos. William Ramos. Nunca había escuchado sobre ese incidente y queremos dedicarle este episodio a la agente William Ramos ¿verdad? Que a los 30 años perdió su vida Está sirviendo a muy la bien. nación, porque eso es lo que estaba haciendo. Vamos entonces, primero que nada, Leo, gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Rapidito, aunque ya en el próximo episodio es que vamos a hablar sobre tu libro, dinos el nombre de tu libro. Vamos a entrar de lleno en eso en el próximo episodio, pero quiero cerrar este episodio con esto. El nombre del libro, dónde lo pueden conseguir y también cómo te pueden conseguir a ti en las redes sociales. Claro, claro que sí. No, pero No, antes de cerrar el episodio, sí, sí. sí. Bueno, yo tengo mi sitio web que se llama leosilvaautor.com y ahí pueden conseguir el libro en español o en inglés, a su preferencia, ¿no? Entonces ahí es lo más fácil. Están los dos libros en Amazon, pero lo más fácil es el sitio leosilvaautor.com y ahí lo pueden conseguir. Y también Ok, tengo varias anécdotas ahí en el sitio web de cosas que están en el libro. ok, perfecto. Bueno, pues mientras tanto, le queremos dar las gracias por escuchar. Recuerden que pueden seguir nuestra página de Facebook en facebook.com horizontal llamados a servir podcast. También nos pueden escribir a llamados a servir podcast@gmail.com con sus preguntas o sugerencias. También sigan nuestra página de YouTube en youtube.com horizontal llamados a servir podcast, donde además de los episodios también subimos videos cortos sobre temas de interés. Y finalmente recuerden que nos pueden escuchar en Amazon Music, iHeartRadio, Spotify, y sigan nuestro podcast y compártelo con alguien para seguir creciendo nuestra audiencia y como siempre que Dios me los bendiga.